San Juan capítulo 6 a partir del verso 18. Un fuerte viento agitaba al mar. Habiendo remado como unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: soy yo, no temáis. Quisieron recogerlo en la barca y al instante la barca tocó tierra en el lugar donde se dirigían. Al día siguiente, la multitud que se había quedado a la otra parte del lago notó que allí había solo una barca y que Jesús no había subido a ella con sus discípulos, pues estos se habían ido solos. Y llegaron a Tiberíades otras barcas desde el sitio donde el Señor había dado gracias y ellos comido el pan. Cuando la gente vio que no estaban allí, ni Jesús ni sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Y encontrándolo al otro lado del lago, le dijeron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Les contestó Jesús: en verdad os digo, que no me buscáis porque visteis milagros, sino porque comisteis de los panes hasta hartaros. Procuraos no el alimento que pasa, sino el que dura para la vida eterna, el que os da el Hijo del Hombre, a quien Dios Padre acreditó con su sello. Entonces le dijeron: ¿qué haremos para obrar según Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es creer en el quien Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué milagros haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús les dijo: en verdad os digo, que no os dio Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Le dijeron entonces: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ya os dije que me habéis visto y no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Al que viene a mí, no le echaré fuera, pues he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que yo no pierda nada de cuanto Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Pues es voluntad de mi Padre que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Murmuraban de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan bajado del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y cuya madre nosotros conocemos? ¿Cómo dice ahora: he bajado del cielo? Jesús les respondió: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y acepta su enseñanza, viene a mí. No que alguien haya visto al Padre, solo quien procede de Dios, ese ha visto al Padre. En verdad os digo, que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo. Quien come de él no muere. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Discutían los judíos entre ellos, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: en verdad os digo, que si no comiereis la carne del Hijo del Hombre, y no bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida.
El que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo en él. Como el Padre me envió, vive, y yo vivo por el Padre. Así el que me come, vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron los padres y murieron. El que come este pan, vivirá eternamente. Dijo esto enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Pero muchos de sus discípulos, al oírlo, dijeron: esta doctrina es dura, ¿quién tiene valor para oírla? Conociendo Jesús que murmuraban estos sus discípulos, les dijo: ¿esto os escandaliza? ¿Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es el que vivifica, la carne no aprovecha nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida, pero hay entre vosotros algunos que no creen. Jesús, en efecto, ya sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo había de entregar, y añadió: por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y no andaban con él. Jesús preguntó a los 12: ¿también vosotros queréis iros? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió: ¿no os elegí yo a los 12? Y sin embargo, uno de vosotros es un diablo. Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, pues éste lo iba a entregar, y era uno de los 12. San Juan capítulo 7. Luego andaba Jesús por Galilea, y no quería andar por Judea, porque los judíos intentaban matarlo. Estaba cerca la fiesta judía de los tabernáculos. Sus hermanos le dijeron: vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, que nadie actúa en secreto, si quieres ser conocido abiertamente. Ya que haces tales cosas, manifiéstate al mundo, porque ni sus hermanos creían en él. Jesús les dijo: mi ocasión no ha llegado aún, mas la vuestra está siempre a punto. El mundo no os puede odiar, pero a mí me odia, porque testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo a esta fiesta, pues mi ocasión no ha llegado aún. Así dijo y se quedó en Galilea. Mas en cuanto subieron sus hermanos a la fiesta, subió él también, no públicamente, sino en secreto. Los judíos lo buscaban en la fiesta y decían: ¿dónde está ese? Acerca de él había muchas habladurías entre la gente. Unos decían: es bueno. Otros, por el contrario, decían: no, sino que engaña a la gente. Pero nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mediada ya la fiesta, subió Jesús al templo y enseñaba. Los judíos se admiraban y decían: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió: esta doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. El que quiera hacer la voluntad de él, conocerá si mi doctrina es de Dios o si hablo por mi cuenta. El que habla por su propia cuenta, busca su propia gloria, mas el que busca la gloria del que lo ha enviado, es veraz, y en él no hay injusticia. ¿No os ha dado Moisés la ley? Y ninguno de vosotros la cumple. ¿Por qué intentáis matarme? La gente contestó: estás endemoniado. ¿Quién intenta matarte? Jesús les contestó: una obra hice y todos estáis maravillados. Pues bien, Moisés os ha impuesto la circuncisión, no que venga de Moisés, sino de los patriarcas, y vosotros circuncidáis en sábado.
Luego, si el hombre recibe la circuncisión en sábado, y no por eso se quebranta la ley de Moisés, ¿os irritáis contra mí porque he curado del todo a un hombre en sábado? No juzguéis por las apariencias, juzgad más bien con juicio recto. Entonces algunos de Jerusalén decían: ¿no es este al que intentaban matar? Habla en público y nada le dicen. ¿Habrán acaso conocido realmente los jefes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, y cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde es. Mas Jesús, enseñando en el templo, exclamó: ¿me conocéis? Sí, y sabéis de dónde soy, pero no he venido de mí mismo, sino que me envió el que es veraz, al que vosotros no conocéis. Yo lo conozco porque procedo de él, y él me envió. Querían prenderlo, pero nadie puso en él las manos porque aún no había llegado su hora. Muchos del pueblo creyeron en él y decían: ¿cuando venga el Cristo, hará acaso más milagros que este? Oyeron los fariseos lo que la gente hablaba por lo bajo de él, y mandaron los pontífices y los fariseos guardias a prenderlo. Entonces dijo Jesús: por un poco de tiempo estaré aún con vosotros, luego me iré al que me envió. Me buscaréis y no me encontraréis, y a donde yo esté no podéis ir vosotros. Se dijeron: ¿a dónde irá este que nosotros no lo encontraremos? ¿Irá tal vez a la dispersión de los griegos para enseñarlos? ¿Qué significa esto que dice: me buscaréis y no me encontraréis, y donde yo esté no podéis ir vosotros? El último día, el más solemne de la fiesta, en pie y voz en alto, dijo Jesús: el que tenga sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Eso lo dijo refiriéndose al Espíritu que habrían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. Al escuchar estas palabras, unos de la multitud decían: este es verdaderamente el profeta, y otros: este es el Cristo. Otros, por el contrario: ¿pero viene acaso de Galilea el Cristo? ¿No dijo la Escritura que el Cristo ha de venir de la estirpe de David y de Belén, el pueblecito de donde era David? Así pues, acerca de él había desacuerdo entre la gente, y algunos querían prenderlo, pero nadie puso las manos en él. Fueron pues los guardias a los pontífices y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no lo habéis traído? Los guardias respondieron: nadie habló nunca como habla este hombre. Los fariseos les contestaron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Ha creído acaso en él algún jefe o algún fariseo? Pero esa gente que no conoce la ley son unos malditos. Uno de ellos, Nicodemo, que había ido a él anteriormente, les dijo: ¿acaso nuestra ley condena a alguien sin haberle escuchado y sin saber qué ha hecho? Y le contestaron: ¿también tú eres de Galilea? Investiga y verás que de Galilea no sale ningún profeta. Y cada uno se marchó a su casa. Capítulo 8 de San Juan. Jesús se fue al monte del Olivar, y al amanecer estaba de nuevo en el templo. Todo el pueblo acudía a él, y él sentado les enseñaba. Le llevaron entonces los escribas y fariseos una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. En la ley, Moisés nos mandó apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Decían esto para probarlo,
y tener de qué acusarlo. Pero Jesús, agachándose, se puso a escribir con el dedo en tierra. Como insistieran en preguntarle, se alzó y les dijo: el que de vosotros no tenga pecado, tírele una piedra el primero. Y agachándose otra vez, continuó escribiendo en tierra. A estas palabras, ellos se fueron uno tras otro, comenzando por los más ancianos, y se quedó Jesús solo con la mujer que estaba en medio. Entonces se alzó Jesús y le dijo: mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te condenó? Y ella contestó: ninguno, Señor. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Jesús les habló de nuevo diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me siga no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los fariseos le dijeron: tú testificas de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Jesús les respondió: aunque yo testifique de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde vengo y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo y a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no estoy solo, pues el Padre que me envió está conmigo. En vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es veraz. De mí testifico yo, y testifica el Padre que me ha enviado. Entonces le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió: ni a mí ni a mi Padre conocéis. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Así habló junto al tesoro, enseñando en el templo, y ninguno lo prendió, porque su hora no había llegado aún. Les dijo en otra ocasión: yo me voy, me buscaréis y moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy, no podéis ir vosotros. Los judíos decían: ¿irá a matarse? Pues dice: donde yo voy, no podéis venir vosotros. Y continuaba Jesús: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyereis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Y le decían: ¿y tú quién eres? Jesús les contestó: pues lo que os vengo diciendo. Tengo muchas cosas que decir y juzgar de vosotros, mas el que me envió es veraz, y yo digo al mundo lo que le he oído a él. Y no conocieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, conoceréis que yo soy, y que nada hago por mi cuenta, sino que digo lo que me enseñó el Padre. El que me ha enviado está conmigo, y no me deja solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a él. Cuando dijo esto, muchos creyeron en él. Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi doctrina, sois de veras discípulos míos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: somos descendientes de Abraham, y jamás hemos servido a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: en verdad os digo, que quien comete pecado es un esclavo, y el esclavo no vive en la casa para siempre, el Hijo sí. Por tanto, si el Hijo os libera, seréis de veras libres. Ya sé que sois descendientes de Abraham, pero intentáis matarme, porque no os entra mi doctrina. Yo os digo lo que he visto junto al Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído a vuestro padre. Le contestaron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham.
Sin embargo, tratáis de matarme a mí, que os he dicho la verdad que oí junto a Dios. Esto no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron: nosotros no hemos nacido de fornicación. Tenemos un solo Padre, Dios. Jesús les dijo: si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí y vengo de Dios, y no he venido de mí mismo, sino que me ha enviado Él. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Vosotros sois hijos del diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, pues no hay verdad en él. Cuando dice mentira, habla según su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. Mas a mí no me creéis porque digo la verdad. ¿Quién de vosotros me acusará de pecado con razón? Si digo verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Vosotros no escucháis porque no sois de Dios. Los judíos le contestaron: ¿no decimos bien nosotros que eres samaritano y endemoniado? Jesús contestó: yo no soy endemoniado, honro a mi Padre, pero vosotros me deshonráis a mí. Mas yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. En verdad os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Los judíos le dijeron: ahora conocemos que estás endemoniado. Abraham y los profetas murieron, y tú dices: el que guarde mi palabra nunca morirá. ¿Eres acaso tú más que nuestro padre Abraham, que murió? Y los profetas también murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús respondió: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no sería nada. Es mi Padre el que me glorifica, el que decís vosotros que es vuestro Dios y no lo conocéis, pero yo lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como vosotros, pero lo conozco y guardo su palabra. Vuestro padre Abraham se alegró deseando ver mi día. Lo vio y se regocijó. Los judíos le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: en verdad os digo que antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, y Jesús se ocultó y salió del templo. Capítulo 9 de San Juan. Yendo de paso, vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: ni pecó este ni sus padres, sino para que resplandezcan en él las obras de Dios. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. Viene la noche cuando nadie puede obrar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Le untó con ello los ojos y le dijo: ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Fue, se lavó y volvió viendo. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes, pues era mendigo, decían: ¿no es este el que se sentaba a pedir? Unos decían: es este, y otros: no, sino uno que se le parece. Pero él decía: soy yo. Y le preguntaban: pues ¿cómo se te han abierto los ojos? Él contestó: el hombre llamado Jesús hizo lodo, me ungió los ojos y me dijo: ve a lavarte a Siloé. Fui y me lavé y vi. Y le dijeron: ¿dónde está ese? Contestó: no lo sé. Llevaron a los fariseos al que antes había sido ciego, pues era sábado
el día en que Jesús había hecho lodo y abierto sus ojos. Los fariseos a su vez le preguntaron cómo cobró la vista, y él les dijo: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos dijeron: no es de Dios este hombre, porque no guarda el sábado. Otros decían: ¿cómo puede hacer tales milagros un hombre pecador? Y había desacuerdo entre ellos. Preguntaron de nuevo al ciego: ¿qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? Él dijo: que es un profeta. Los judíos no creyeron de él que hubiera sido ciego y ahora viese, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron: ¿es este vuestro hijo, del que decís vosotros que nació ciego? Pues ¿cómo ve ahora? Y contestaron los padres: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo ve ahora? No lo sabemos. Ignoramos quién abrió sus ojos. Preguntadle a él, sus años tiene. Él hablará de sí mismo. Sus padres hablaron así porque temían a los judíos, que habían ya decretado que quien reconociese a Jesús por el Cristo fuese expulsado de la sinagoga. Por eso los padres dijeron: sus años tiene, preguntadle a él. Llamaron pues otra vez al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. No sé si es pecador, respondió él, solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le dijeron entonces: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les respondió: ya os lo dije y no me escuchasteis. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Ellos le injuriaron diciendo: tú eres su discípulo, nosotros lo somos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos de dónde es. El hombre les contestó: eso es lo maravilloso, que vosotros no sabéis de dónde es, y él ha abierto mis ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino al que le teme y hace su voluntad. Jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si él no fuera de Dios, nada podría hacer. Le respondieron: todo tú eres pecado desde que naciste, y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, y encontrándole, le dijo: ¿tú crees en el Hijo de Dios? Él le respondió: ¿y quién es Señor para que crea en él? Jesús le dijo: lo estás viendo, es el que habla contigo. Respondió: creo, Señor, y lo adoró. Jesús dijo: yo vine a este mundo para un juicio, para que los que no ven vean, y los que ven se queden ciegos. Lo oyeron algunos fariseos que estaban con él, y le dijeron: ¿somos también nosotros ciegos? Jesús les dijo: si fueses ciegos, no tendríais culpa, mas decís: vemos, y por eso vuestro pecado permanece. San Juan capítulo 10. En verdad os digo, que quien no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que se encarama por otra parte, es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. Le abre el portero y las ovejas atienden su voz. Él llama a sus ovejas por sus nombres y las saca fuera. Y cuando ha sacado todas sus ovejas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta semejanza les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué quería decir. Por eso Jesús volvió a decirles: en verdad os digo, que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí
son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, el que entra por mí se salvará, entrará y saldrá y encontrará pastos. El ladrón solo entra para robar, matar y destruir. Yo vine para que tengan vida y la tengan abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor arriesga su vida por las ovejas, pero el mercenario y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, en viendo venir al lobo, deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa, porque es mercenario y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Como mi Padre me conoce a mí, también yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que yo las guíe también, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama, porque yo doy mi vida y la tomo de nuevo. Nadie me la quita, sino que la doy yo por mí mismo. Tengo el poder de darla y el poder de volver a tomarla. Tal es el mandato que recibí de mi Padre. Se dividieron otra vez los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: está endemoniado y loco, ¿a qué lo escucháis? Otros decían: estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un endemoniado abrir los ojos a los ciegos? San Juan capítulo 10 a partir del verso 22. Se celebraba entonces la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Era invierno. Paseaba Jesús en el templo, en el pórtico de Salomón. Lo rodearon los judíos para decirle: ¿hasta cuándo nos has de tener en vilo? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús les respondió: os lo dije y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre testifican de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. No me las arrebatará nadie de mis manos. Mi Padre que me las ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa. De nuevo tomaron piedras los judíos para apedrearlo. Jesús les replicó: muchas obras buenas hice ante vosotros de parte de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les replicó: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó la ley dioses a los que se dirigió la palabra de Dios, y la Escritura no puede fallar, ¿vosotros a qué decís al que el Padre santificó y envió al mundo que blasfema, porque dije, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, para que sepáis y reconozcáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Aunque no me creáis a mí, creed en las obras. Por eso intentaban prenderlo de nuevo, pero se les escapó de las manos. Fue nuevamente al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había estado al principio bautizando, y se quedó allí. Acudieron muchos a él y decían: Juan no hizo ningún milagro, pero todo cuanto dijo sobre éste era verdad, y muchos creyeron en él. San Juan capítulo 11. Había un enfermo, Lázaro de Betania, el pueblecito de María y de su hermana Marta. María era la que ungió con perfume al Señor y le enjugó los pies con sus cabellos. Su hermano estaba enfermo. Enviaron pues las hermanas a decir al Señor: el que amas está enfermo. Jesús al enterarse dijo:
Esta enfermedad no es de muerte, sino para gloria de Dios, a fin de que por ella sea glorificado el Hijo de Dios. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro, y aunque supo que estaba enfermo, se entretuvo aún 2 días donde se hallaba. Solo después de entonces dijo a sus discípulos: «Vamos otra vez a Judea». Los discípulos le dijeron: «Maestro, querían apedrearte poco a los judíos, ¿y vuelves allí?». Jesús contestó: ¿No tiene 12 horas el día? Si uno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si uno anda de noche, tropieza, porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro nuestro amigo duerme, pero voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron: Señor, si duerme, curará. Pero Jesús hablaba de su muerte, y ellos creyeron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vayamos a él. Entonces Tomás, el llamado Dídimo, dijo a sus compañeros: Vamos también nosotros a morir con él. A su llegada, Jesús se encontró con que hacía 4 días que Lázaro estaba muerto. Betania distaba de Jerusalén unos 15 estadios, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y María para consolarlas. Así que oyó Marta que venía Jesús, salió a su encuentro, mientras que María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero ya sé que Dios te concederá lo que le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le respondió: Sé que resucitará cuando la resurrección, el último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Dícele: Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Y diciendo esto, fue a llamar a María su hermana y le dijo al oído: El Maestro está aquí y te llama. Ella, así que lo oyó, se levantó rápidamente y salió al encuentro de Jesús. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que estaba todavía en el sitio donde lo había encontrado Marta. Por su parte, los judíos que estaban en casa con María y la consolaban, viéndola levantarse rápidamente y salir, la siguieron creyendo que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies, diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús, al verla llorar, y que los judíos que la acompañaban también lloraban, se estremeció interiormente, y conturbado dijo: ¿Dónde lo habéis puesto? Ven, le dijeron, y verás. Jesús lloró, por lo cual decían los judíos: Mira cómo lo quería. Pero algunos en cambio dijeron: ¿No pudo este que abrió los ojos al ciego hacer también que Lázaro no muriese? Jesús se estremeció otra vez cuando llegó al sepulcro, que era una cueva con una piedra puesta en la entrada. Dijo Jesús: Quitad la piedra. Pero Marta, la hermana del difunto, le dijo: Señor, ya huele, pues está de 4 días. Jesús le respondió: ¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Quitaron entonces la piedra. Jesús elevó los ojos al cielo y dijo: Padre, te doy gracias porque me escuchaste. Yo bien sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto, atado de pies y manos, con vendas, y envuelta la cara en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle para que ande.
Muchos de los judíos que habían venido a casa de María y vieron lo que hizo, creyeron en él. Mas algunos se fueron a los fariseos y les dijeron lo que había hecho Jesús. Se reunieron entonces en concilio los pontífices y los fariseos y decían: ¿qué haremos? Este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos, creerán en él todos y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Uno de ellos, Caifás, que era el pontífice aquel año, les dijo: vosotros no entendéis nada, ni sabéis que nos conviene que muera un solo hombre por el pueblo, y no que perezca la nación entera. Esto no lo dijo de su iniciativa, sino que, como era el pontífice de aquel año, profetizó que Jesús debía morir por la nación, y no solo por la nación, mas también para reunir en uno los hijos de Dios dispersos. Así pues, desde aquel día resolvieron matarlo. Por eso Jesús no andaba ya públicamente entre los judíos, sino que se fue a una región cerca del desierto, a una ciudad llamada Efrén, donde moraba con los discípulos. Estaba próxima la Pascua de los judíos, y muchos de la región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Los pontífices y los fariseos habían ordenado que si alguno sabía dónde estaba, lo denunciase para prenderlo. San Juan capítulo 12. Y Jesús 6 días antes de la Pascua fue a Betania, donde estaba Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los comensales. María, por su parte, tomó una libra de perfume de nardo puro de gran precio y ungió los pies de Jesús, enjugándolos luego con sus cabellos, por lo que la casa se llenó del olor del perfume. Entonces dijo Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar: ¿por qué no se vendió este perfume en 300 denarios y se dieron a los pobres? Esto lo dijo no porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía la bolsa, sustraía de lo que se metía en ella. Jesús dijo: déjala que lo haga para el día de mi sepultura, que a los pobres siempre los tenéis con vosotros, pero a mí no me tendréis siempre. Muchos judíos supieron que Jesús estaba allí y acudieron no solo por Jesús, sino también por ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Por eso los pontífices determinaron matar también a Lázaro, pues por él muchos judíos se apartaban de ellos y creían en Jesús. Al día siguiente, la multitud que había ido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramos de palmas y salieron a su encuentro, gritando: ¡Hosana! Bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Y Jesús, encontrando un asnillo, montó en él, según está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí que tu rey viene montado en un pollino de asna. Los discípulos no comprendieron estas cosas entonces, pero cuando Jesús fue glorificado, se acordaron que habían sido escritas de él, y que así habían ocurrido. Los que habían estado con él, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daban ahora testimonio de ello. Por esto también le salió al encuentro la multitud, pues se habían enterado que había hecho este milagro. Los fariseos se dijeron: ¿veis que no adelantamos nada? Mirad cómo todo el mundo se va tras de él. Entre los que subían a adorar en la fiesta había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, rogándole: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe se lo fue a decir a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y Jesús les respondió:
Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo, que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida, la pierde, y el que odia su vida en este mundo, la conservará en la vida eterna. Si alguno se pone a mi servicio, que me siga, y donde esté yo, allí estará también mi servidor. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Ahora mi alma está turbada, ¿y qué diré yo? Padre, líbrame de esta hora. Mas no, pues para esto llegué a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces dijo una voz del cielo: lo glorifiqué y lo glorificaré de nuevo. La gente que estaba allí y la oyó, dijeron que había sido un trueno. Otros decían: le ha hablado un ángel. Jesús replicó: esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora es cuando será juzgado este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Decía esto, indicando de qué muerte iba a morir. La gente le contestó: nosotros sabemos por la ley que el Cristo permanece eternamente. ¿Y cómo dices tú que el Hijo del Hombre debe ser levantado en alto? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Y Jesús les dijo: por poco tiempo está aún la luz entre vosotros. Andad mientras tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, que quien camina en tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tenéis luz, creed en la luz, para ser hijos de la luz. Dijo esto Jesús y se marchó, escondiéndose de ellos. Aunque había obrado tan grandes milagros delante de ellos, no creían en él, cumpliéndose así lo que dijo Isaías: ¿quién ha creído, Señor, en nuestra predicación? Y el brazo del Señor, ¿a quién ha sido revelado? Y no podían creer, porque ya había dicho también Isaías: les has cegado sus ojos y has endurecido su corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Dijo esto Isaías, porque vio su gloria, y habló de él. A pesar de todo, aun entre los jefes, muchos creyeron en él, mas por causa de los fariseos no lo confesaban, para que no los expulsaran de la sinagoga, pues preferían la honra de los hombres más que la honra de Dios. Jesús proclamó: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo he venido como la luz al mundo, para que todo el que crea en mí no quede en las tinieblas. Yo no juzgo al que oye mis palabras y no las guarda, pues no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mi doctrina, ya tiene quien lo juzgue. La doctrina que yo enseñé lo juzgará en el último día, porque yo no hablé de mi cuenta, sino que el Padre que me envió me ha prescrito lo que he de decir y hablar, y sé que su precepto es vida eterna. Por eso, lo que yo os digo, como me lo dijo el Padre, os lo digo. Capítulo 13 de San Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que le había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, cuando ya el diablo había metido en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la traición, sabiendo Jesús que el Padre le había entregado en sus manos todas las cosas, y que de Dios salió y a Dios iba, se levantó de la mesa, dejó los vestidos, y tomando un lienzo, se lo ciñó. Luego echó agua en un barreño, y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, y a enjugárselos con el lienzo que se había ceñido. Al llegar a Simón Pedro, éste le dijo: Señor,
¿tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió: lo que yo hago, ahora tú no lo entiendes, lo entenderás más tarde. Dijo Pedro: jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, pues está completamente limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Qué bien conocía Jesús a su traidor. Por eso dijo: no todos estáis limpios. Después de lavarles los pies, tomó sus vestidos, se puso de nuevo a la mesa y les dijo: ¿entendéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, también vosotros os los debéis lavar unos a otros. Yo os he dado ejemplo para que hagáis vosotros como yo hice. En verdad os digo que el siervo no es más que su Señor, ni el enviado más que quien lo envió. Felices vosotros si practicáis ya estas cosas que sabéis. No hablo de vosotros, yo sé a quienes elegí, mas debe cumplirse la Escritura: el que come mi pan levantó contra mí su calcañar. Os lo digo desde ahora antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad os digo que el que reciba al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me envió. Al decir esto, se turbó en su espíritu y lo demostró diciendo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros, pues no sabían de quién hablaba. Uno de los discípulos, el predilecto de Jesús, estaba junto a Jesús. Hízole seña a Simón Pedro y le dijo: pregunta a quién se refiere. Recostándose entonces aquel en el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Y Jesús respondió: aquel a quien yo dé un bocado mojado. Y mojando el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, el de Simón el Iscariote. Y tras el bocado entró Satanás en él. Y Jesús le dijo: lo que estás haciendo, hazlo pronto. Mas ninguno de los comensales supo por qué le dijo esto. Algunos pensaban que, teniendo Judas la bolsa, le decía a Jesús que comprase cuanto se necesitaba para la fiesta, o bien que diese algo a los pobres. Y él, tomado el bocado, salió enseguida. Era de noche. Luego que Judas salió, dijo Jesús: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios en él. Si Dios fue glorificado en él, Dios lo glorificará a él en sí mismo, y lo glorificará enseguida. Hijitos, aún estoy un poco con vosotros, me buscaréis, y lo que dije a los judíos, también ahora os lo digo a vosotros: a donde yo voy, no podéis ir vosotros. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros, como yo os amé, que así también vosotros os améis mutuamente. En esto reconocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió: a donde yo voy, no puedes seguirme ahora, me seguirás más tarde. Pedro dijo: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿que darás tu vida por mí? En verdad te digo, que no cantará el gallo antes que tú me niegues 3 veces. San Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, os lo hubiera dicho. Voy a prepararos un lugar, y cuando me fuere y os haya preparado un lugar, volveré otra vez,
y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, estéis también vosotros. Ya sabéis el camino para ir a donde yo voy. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me habéis conocido a mí, conocéis también a mi Padre, y desde ahora lo conocéis y lo veis. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: Llevo tanto tiempo con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que os digo, no las digo de mi cuenta, mas el Padre que está en mí hace sus obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, pero si no, creedlo por las obras mismas. En verdad os digo, que el que cree en mí hará las obras que yo hago, y las hará aún mayores que estas, porque yo voy al Padre, y lo que pidiereis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, observaréis mis mandamientos. Yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros siempre, el Espíritu de la verdad, que el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que conoce mis mandatos y los guarda, ese me ama, y al que me ama lo amará mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te has de manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le contestó: Si alguno me ama, guardará mi doctrina, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis enseñanzas. La doctrina que escucháis no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, el que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todo y os recordará cuanto os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, os la doy yo. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Oísteis que os dije, me voy y vuelvo a vosotros. Si me amaseis, os alegraríais de que me vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya muchas cosas con vosotros, porque el príncipe del mundo viene, y nada puede sobre mí. Mas debe conocer el mundo que yo amo al Padre, y que hago lo que el Padre me ordenó. Levantaos, vamos de aquí. San Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre el labrador. Él quita todo sarmiento que no da fruto en mí, y limpia el que da fruto para que dé más. Vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he dicho. Seguid unidos a mí, y yo a vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no está unido a la vid, así tampoco vosotros, si no estáis unidos a mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, pero sin mí nada podéis hacer. Al que no está unido a mí, se le arrojará como al sarmiento que se seca, que lo recogen, lo echan al fuego y arde. Si estáis en mí, y mis enseñanzas permanecen en vosotros, pedid cuanto queráis, y se os concederá. Mi Padre es glorificado si dais mucho fruto, y sois mis discípulos.
Como el Padre me amó, así os amé yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he observado los preceptos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho estas cosas para que mi alegría esté dentro de vosotros y vuestra alegría sea completa. Este es mi mandamiento: amaos unos a otros como yo os amé. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Ya no os llamo siervos, pues el siervo no sabe qué hace su señor. Yo os he llamado amigos, porque os manifesté todas las cosas que oí de mi Padre. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo a vosotros, y os designé para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca, a fin de que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Esto os mando: amaos unos a otros. Si el mundo os odia, sabed que me odió a mí antes que a vosotros. Si fueseis del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas como no sois del mundo, pues yo os saqué del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije: el siervo no es más que su señor. Si a mí me persiguieron, también os perseguirán a vosotros, y si guardaron mi doctrina, también guardarán la vuestra. Todas estas cosas harán con vosotros por mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían culpa, pero ahora no tienen excusa para su pecado. El que me odia, odia también a mi Padre. Si no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro hizo, no tendrían pecado, pero ahora han visto y me han odiado a mí y a mi Padre, para que se cumpla la palabra escrita en su ley. Me odiaron sin motivo. Cuando venga el Consolador, que yo os enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él testificará de mí, y vosotros también testificaréis, porque estáis conmigo desde el principio. San Juan, capítulo 16. Os he dicho estas cosas para que no os escandalicéis. Os echarán de las sinagogas, y se acerca la hora en la que quien os mate creerá que da culto a Dios. Os harán esto porque no conocieron a mi Padre ni a mí, pero yo os lo digo para que cuando llegue el momento os acordéis que ya os lo había anunciado. No os lo dije al principio porque estaba con vosotros. Ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Sino que, porque os digo estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad: os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, y si me voy, os lo enviaré. Cuando Él venga, confundirá al mundo en cuanto al pecado, la justicia y el juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí; en cuanto a la justicia, porque me voy al Padre y no me veréis más; en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo está condenado. Muchas cosas tengo que deciros todavía,